Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del aula Comportamiento Organizacional. El día de hoy estamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del curso, tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Como ya es de su conocimiento, dentro del desarrollo de la sesión sincrónica yo voy a estar compartiendo por acá una presentación con las temáticas a trabajar el día de hoy. Al finalizar la sesión sincrónica yo les voy a dar el espacio para resolver inquietudes, dudas a las cuales haya lugar sobre las diferentes temáticas que vamos y hemos venido trabajando. Recuerden que nuestro módulo número 1 se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional y quien les habla es el docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El objetivo de esta sesión es aclarar algunos fundamentos, teorías, disciplinas asociadas al comportamiento organizacional que puntualmente hacen parte de las temáticas a trabajar en el módulo número 1. Para el desarrollo de esta sesión sincrónica tenemos la siguiente agenda. En primer lugar voy a hacer una breve presentación del módulo. Posteriormente voy a hablar de los fundamentos del comportamiento organizacional, algunas de las teorías clásicas que han ido evolucionando asociadas al comportamiento organizacional, como la teoría administrativa, teoría cultural, la teoría del hombre social y de relaciones humanas. Y por último, voy a mencionar algunas disciplinas complementarias al comportamiento organizacional, como la psicología, la sociología, para así dar por finalizada esta primera sesión sincrónica del curso. En primer lugar, entonces, como introducción a nuestro módulo, recordemos que este módulo, Fundamentos del Comportamiento Organizacional, busca que ustedes puedan identificar los orígenes y los fundamentos del comportamiento organizacional a través de las diferentes teorías clásicas y modernas. Para alcanzar esa competencia vamos a desarrollar dos actividades que están planeadas en el desarrollo del curso. Voy a verificar acá puntualmente cuáles son esas fechas de presentación de esas actividades de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma del curso. Recuerden que en varios apartados se ha hecho la mención y se ha dejado claro que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en los días que están mencionados dentro de este cronograma. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esos espacios a la hora de presentación de sus entregas. Bien, en primer lugar, tenemos para el próximo día, lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana como máximo, la entrega de esta actividad Foro Participativo de Teorías del Comportamiento Organizacional, una actividad en la cual ustedes van a escoger una teoría de acuerdo a las mencionadas dentro del material de estudio del curso y podrán por medio de un video explicar los elementos más representativos que ustedes identifiquen en esa teoría. La actividad número 2, que tendrá apertura una vez cierre esa primera actividad, es decir, a las 8 de la mañana del 9 de noviembre, es el foro participativo papel de liderazgo en los grupos. Esa actividad va a estar habilitada hasta el próximo 23 de noviembre, de igual manera hasta las 8 de la mañana, y con eso tendremos el desarrollo del 50% total del curso. Tengan en cuenta que estas dos primeras actividades son foros participativos. Por lo tanto, no solo basta con la presentación de la entrega, con su participación, sino que adicionalmente a esto, pues debe generar una interacción con sus compañeros, ¿no? Con una interacción con contenido académico, en la cual pues ustedes presenten sus comentarios respetuosos y con bases académicas frente a las entregas que desarrollan o que presentan sus compañeros de aula. No son comentarios como está muy bonita la entrega o quedó muy bonito tu participación, sino comentarios con contenido académico, por favor. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre los fundamentos del comportamiento organizacional. Vamos a realizar un recorrido por las diferentes teorías clásicas asociadas al comportamiento organizacional y por último vamos a darle cierre a esta sesión hablando de las disciplinas complementarias al comportamiento organizacional.
El comportamiento organizacional como concepto eh, estudia el conjunto de individuos dentro de un sistema social, un conjunto de personas, ¿bien? Pero primero para poder realizar un estudio de el comportamiento de las personas en las organizaciones, en las empresas, debemos realizar un recorrido por esas diferentes teorías clásicas que han empezado a dar forma a la administración de las organizaciones y aquellas que han empezado a identificar a los individuos como un elemento fundamental a la hora de conseguir resultados por parte de esas empresas, ¿no? Recordemos que anteriormente, clásicamente, a partir de esa revolución industrial que dio origen a las diferentes teorías administrativas y económicas, pues de cierta manera el individuo era concebido como un elemento más de la organización, como un elemento que simplemente estaba allí para desarrollar un conjunto de actividades que no tenían ninguna incidencia. A medida que fueron evolucionando obviamente los mercados y las organizaciones y de igual manera las teorías administrativas, empezó a identificar cómo ese individuo sí tenía un impacto significativo en los resultados de las empresas, su comportamiento, sus actividades, sus visiones, sus objetivos y también esa interrelación que podía llegar a desarrollar ese individuo para con otros actores dentro de la empresa. Algunos de estos teóricos clásicos que empezaron a tener en cuenta estos elementos fue, por ejemplo, Adam Smith, perdón, quien llegó a la conclusión que la división de trabajo aumentaba la productividad. ¿Mm? De cierta manera, esto es un elemento básico de las teorías clásicas, ¿no? Estos elementos básicos establecen que a partir de esa división del trabajo, a partir de la estandarización de actividades que desarrolla una persona, pues la misma a medida que empieza a repetir, empieza a desarrollar esa actividad de manera reiterativa, a partir de que empieza a aprender de los errores cuando ejecuta esa actividad, a medida que evoluciona en tiempo empezará a desarrollar de mejor forma esa función, empezará a conseguir mejores resultados y empezará por ende a aumentar su productividad. Un segundo teórico es Charles Babbage, quien propuso que las economías de especialización debían ser relevantes en el trabajo también mental como lo venían siendo en el trabajo físico. Esto empezó a dar origen a las diferentes áreas administrativas de la organización. Recordemos que anteriormente las organizaciones se dividían básicamente en dos estructuras, la administración, una parte pequeña de la organización que simplemente se encargaba de dividir el trabajo y establecer científicamente cómo era el desarrollo de ese trabajo, y otra parte operativa que básicamente ejecutaba ese trabajo de acuerdo a las indicaciones que establecía la administración. Pero de acuerdo a lo planteado con Babbage, se empezó a establecer las diferentes áreas administrativas o áreas de manejo en el cual se desarrollaban actividades de tipo mental y no físico, como en las áreas operativas. Entonces empezó a robustecer un poco las diferentes áreas de trabajo en el cual se emprendía o se ejecutaban actividades mentales. Más enfocado por allí a actividades de administración de los recursos, de administración de las plantas físicas de las empresas, de administración del capital humano, de administración de los diferentes recursos con los cuales contaba la organización. Por último, encontramos también otro autor como lo es Robert Owen, quien fue el primero en empezar a identificar los intereses del individuo como algo fundamental para el desarrollo de actividades dentro de la organización. En 1825 luchó por horas de trabajo reglamentadas para todos, también para la legislación de la mano de obra infantil, para la educación pública, alimentación proporcionada en los sitios de trabajo y participación en negocios en proyectos que tengan impacto significativo para la comunidad. Es decir, empezó a identificar cómo a partir de la satisfacción de algunas necesidades del trabajador eso podía llegar a optimizar o a mejorar los resultados que conseguía la organización y que buscaba tratar de conseguir la organización en su ejercicio productivo. En ese sentido, nosotros en estos fundamentos clásicos de la administración y clásicos del comportamiento organizacional podremos identificar algunos principios básicos. Uno de esos principios básicos han sido implementados o han sido diseñados por teóricos de la administración de empresas,
A medida que vayamos evolucionando en esa línea histórica y en la exposición de esta sesión sincrónica, tal vez vamos a ver reiteradamente algunos de sus principios y cómo diferentes teóricos empezaron a apoyarse en esas teorías que se habían establecido para optimizar de cierta manera esos lineamientos. El primero de ellos fue Taylor, quien estableció 4 principios fundamentales a la hora de diseñar ese trabajo y de optimizar los resultados dentro de una organización. Primer principio, desarrollar la ciencia para cada elemento de trabajo de un individuo, es decir, desarrollar el estudio que permita validar cuál es la mejor forma de desarrollar una actividad puntual, un trabajo puntual. Principio número 2, seleccione la manera científica y después capacite. Una vez identificada cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo, cuál es la mejor forma de ejecutar una actividad, capacite a la persona. Usted siendo administrador, capacite a la persona operativa que se va a encargar de ejecutar ese trabajo. Principio número 3. Coopere muy de cerca con los trabajadores de modo que asegure que todo el trabajo se ejecute de acuerdo a los principios científicos que con anterioridad se han estudiado. Eso quiere decir es realizar un ejercicio, una función de evaluación para validar que efectivamente el trabajador esté ejecutando el trabajo de acuerdo a lo que previamente se ha estudiado. Y el principio número 4 divide el trabajo y la responsabilidad en partes casi iguales entre los trabajadores y la administración. Es decir, que si yo me he encargado de validar cuál es la mejor forma de ejecutar ese trabajo, he realizado ese trabajo administrativo y científico de estudiar cómo organizar ese trabajo, pues yo también soy responsable de cierta manera en los resultados que se alcancen, ¿no? No solamente por ahí el trabajador es netamente quien ejecuta el trabajo y responsable de esos resultados, sino que, como lo establece Taylor, la responsabilidad debe estar prácticamente en criterios iguales al el trabajador también implicar su trabajo físico y el administrador su trabajo mental. ¿Bien? Las teorías del comportamiento organizacional están divididas o se pueden agrupar en 4 principales. La primera de ellas es la teoría administrativa, cuyo principal representante fue Henry Fayol. Fue aquella que dio principios universales a lo que fue los ejercicios de administración de empresas. Estas teorías administrativas surgieron a partir de la revolución industrial, como lo mencioné hace un momento, a partir del establecimiento de las diferentes teorías económicas que dieron origen a la manera como se empezaron a administrar las diferentes organizaciones. Fayol también estableció algunos principios básicos, principios que son similares a los establecidos por Taylor, pero de alguna forma fue tomar los principios de Taylor y evolucionar un poco más allá. Primero de ellos, división del trabajo. Este principio está asemejando lo planteado por Smith. La mejor forma de alcanzar la productividad de los empleados es dividiendo el trabajo y especificando qué funciones debe realizar cada uno de los trabajadores. Segundo, autoridad. Los administradores deben dar órdenes. El trabajo del administrador básicamente es entender científicamente cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo y el operador debe aplicar esas actividades que científicamente diseñó el administrador. Tercero, disciplina. Los empleados deben obedecer las reglas que gobiernan la organización. Deben establecer uniformidad a la hora de ejecutar su trabajo. De cierta manera, si nosotros aplicamos estas actividades, pues estamos encaminados en tratar de conseguir los mejores resultados que previamente se han evaluado de manera científica, ¿no? El ejercicio es realizar una evaluación de estudio de cómo es la mejor forma de desarrollar un trabajo. A partir de esa autoridad y esa disciplina, nosotros vamos a asegurar que los trabajadores cumplan con esas órdenes, desarrollen ese trabajo de esa manera y se consigan los resultados que previamente pues nosotros hemos tratado de diseñar la mejor forma de alcanzarlos. Porque una cosa sería por allí diseñar todo ese trabajo, hacer todos esos esfuerzos, hacer todo ese estudio, definir la mejor forma de desarrollar un trabajo y que el trabajador finalmente pues no implemente esas actividades y desarrolle otro tipo de funciones, ¿no? Esa no es la idea. Cuarto lugar, la unidad de mando. Todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Esto lo establecía Fayol para que de cierta manera un individuo, un colaborador pudiese entender o pudiese identificar a quién debe realizar caso, para evitar por allí ambigüedad de información, ambigüedad de mandato, que un colaborador por allí no supiera qué órdenes obedecer o qué forma de trabajar seguir.
Unidad de dirección. Cada grupo de actividades organizacionales que comparten el mismo objetivo debe ser dirigidas por un mismo administrador. Esto también va a evitar obviamente que exista ambigüedad de información, ambigüedad de resultados en el peor de los casos. Cuando varios grupos organizacionales buscan un resultado en común, pues se van a organizar de mejor forma esos esfuerzos. En cambio, si estuviesen administrados por individuos distintos, pues cada uno tendría su forma de trabajar, su forma de enfocar esos esfuerzos y por allí de pronto no se estarían consiguiendo los resultados deseados. ¿Bien? Subordinación del interés individual al general, y esto va mucho en relación a esa relación que existe entre los individuos y las organizaciones. Cada uno de estos actores tiene un interés particular, la organización tiene su interés en los resultados que busca alcanzar, mientras que el individuo por su parte también tiene unos intereses por los cuales trabaja en esa organización, remuneración, reconocimiento, etc. La idea es que la organización pueda hacer que el individuo ponga por encima los intereses de la organización, por encima de los intereses que él tiene como de manera individual. Remuneración. Todos los empleados deben tener una remuneración debido o acorde al desarrollo de actividades que ejecutan dentro de la empresa. Además de esto, encontramos el principio de centralización. Esto quiere decir que todos los subordinados tienen en cuenta que hay elementos particulares o hay individuos particulares que están capacitados para la toma de decisiones. ¿Serán ellos los encargados de precisamente desarrollar ese ejercicio? ¿Serán ellos quienes definan el rumbo a tomar o las actividades a desarrollar en determinadas circunstancias o en determinados escenarios para la organización? Hablamos de la cadena de mando también, que es, digamos, de cierta manera esa estructura organizacional que define la autoridad dentro de la organización, desde la cúspide, es decir, desde los niveles más altos de gerencia y de propiedad de la organización hasta los niveles bajos o niveles inferiores, los cuales van los rangos operativos de la empresa. Y por último, el orden, la gente y los materiales que se utilizan dentro del entorno organizacional deben estar en el momento y en el lugar adecuados para cuando así la organización lo necesite. Hablamos de otros tipos de principios también que están asociados, dentro de los cuales podemos encontrar la equidad. Esto habla de la relación entre los administradores y los subordinados, una relación que de cierta manera debe ser amable y cordial para evitar problemas internos en el desarrollo de funciones. La estabilidad del puesto, esto hace referencia a la seguridad que puede tener un trabajador en el desarrollo de sus funciones. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene que un trabajador permanezca en su sitio de trabajo, permanezca por mucho tiempo desarrollando sus funciones a partir del conocimiento que se produce del mismo, desarrollando sus actividades. Y encontramos también el espíritu de equipo, es un elemento fundamental, el lograr entender una organización como un elemento, como un sistema. Esa organización se debe entender como un sistema que está compuesto por diferentes subsistemas y por diferentes individuos que a partir de sus esfuerzos y las interrelaciones que realizan, pues generan un valor agregado para el resultado final de la organización. En segundo lugar, entonces, podemos encontrar la teoría estructural de Weber, quien describió un tipo de burocracia ideal. Ya Weber empezó a centralizarse un poco más en lo que fue los ejercicios de estructura organizacional, cómo debía de realizarse ese ejercicio de diseñar internamente el flujo de funciones, la línea burocrática, la línea de mando dentro de la organización. Empezó a realizar un estudio más significativo sobre el dominio que podía llegar a tener un supervisor dependiendo del número de subordinados que pues supervisaba, y también de acuerdo a las funciones o actividades que desarrollaban esos subordinados. ¿Sí? Si tenían actividades similares, logró identificar que el ejercicio de supervisión era mucho más sencillo y mucho más óptimo, mientras que al tener actividades diferenciadas, pues ese ejercicio de supervisión tendía a complicar un poco más las actividades que desarrollaba ese supervisor. De igual manera, estableció algunos lineamientos, algunos ítems, algunos principios que nos permitió identificar de manera mucho más clara esta teoría.
Como lo mencioné, Weber estableció la burocracia ideal, donde el primero de estos principios era la especialización del puesto. Se relaciona mucho con los principios que hemos visto con anterioridad de Smith y de Fayol, en los cuales pues establece que un individuo que desarrolle puntualmente una actividad previamente definida y establecida va a ser un individuo que va a alcanzar la optimización de sus resultados. También estableció la jerarquía de autoridad, es decir, que todos los elementos que hacen parte de la organización se deben establecer dentro de una jerarquía en esa organización que le establece pues, los lineamientos de mando para el desarrollo de funciones dentro de la empresa. En tercer lugar, encontramos la selección de personal. Todos los miembros de la organización han de ser seleccionados de acuerdo a sus calificaciones técnicas y demostradas en una capacitación. Es decir, acá ya empezamos a identificar que de acuerdo a esa estructura organizacional, de acuerdo a esa estructura de mando y de trabajo, encontrábamos que para algunos de esos trabajos especializados se requerían cierto tipo de competencias, cierto tipo de habilidades, cierto tipo de características que debían cumplir esos trabajadores para desarrollar de mejor forma ese trabajo y obviamente optimizar sus resultados. También reglamentos formales, nuevamente pues también en relación a los lineamientos que anterioridad planteaba Fayol, los trabajadores de la empresa deben em, adecuarse a esos reglamentos que estaban establecidos dentro de las empresas y cumplir esos lineamientos para de esa forma pues por lo menos tratar de llegar a alcanzar esos resultados esperados por la organización y que previamente ha estudiado para definir esos lineamientos. También la orientación de la carrera. Aquí este va encaminado a desarrollar un poco ese ejercicio del mantenimiento del puesto de trabajo. Como mencioné hace un momento, para una empresa es sumamente importante que un colaborador pueda durar mucho tiempo en la organización, evitar que el colaborador por ahí pueda llegar a salir de la empresa y se pierda información valiosa para la organización. El puesto de trabajo debería ser un elemento fundamental para la empresa, el entender que ese colaborador a partir de ejecutar su actividad, su función, ha logrado tener un aprendizaje constante de las actividades que se desarrollan en esa empresa y ha optimizado los resultados que él mismo puede conseguir en su puesto. Por lo tanto, si él se va de ese puesto de trabajo, los resultados pueden que caigan o no se alcancen esos criterios deseados. Encontramos también la teoría del hombre social. Es una época mucho más no se puede decir actual, pero mucho más de organizaciones más modernas. ¿Ok? Esta época del hombre social es cuando se empieza a identificar que esas interrelaciones que se podían establecer a partir de las diferentes estructuras organizacionales, a partir del establecimiento de las diferentes áreas de trabajo, pues esas relaciones interpersonales de los individuos tenían un impacto significativo en los resultados que podía conseguir esa área de trabajo o podía conseguir la organización en términos generales. Es aquí cuando se empieza a concebir la organización como un sistema y se pasa de estudiar elementos lineales a elementos sistémicos, en el sentido de no solamente evaluar a los individuos, sino también evaluar las interrelaciones que se producen entre esos individuos. Allí se logra entonces a empezar a identificar cómo esas interrelaciones pueden llegar a tener un impacto significativo en los resultados, puede que sean óptimos o malos, de la ejecución de actividades de una empresa. Por último, encontramos la teoría de las relaciones humanas, en donde los principales autores o representantes de estas teorías es Carnegie, Maslow y McGregor, quienes pues a medida que han venido evolucionando los mercados y las organizaciones han empezado a identificar cómo los individuos cada vez tienen mayor peso en el desarrollo de actividades de una organización y cómo entonces empiezan a mutarse o a cambiar esa relación que existe entre el individuo y la organización. En un principio existían las relaciones básicas en las cuales la organización ofrecía un empleo, ofrecía un salario, un reconocimiento a partir de un conjunto de actividades que desarrollaba un colaborador, un individuo en pro de que la organización alcanzara sus objetivos de manera particular. Esos intereses han migrado y hoy ya hablamos tal vez de esos contratos psicológicos que establece
una empresa para con un colaborador, en lo cual la empresa ofrece un poco más, algunos beneficios, otras retribuciones distintas a la salarial, logrando que el individuo se sienta mucho más comprometido con la organización y dé también de su parte un mayor compromiso en que la empresa optimice los resultados que consigue. ¿Qué disciplinas complementarias están asociadas al comportamiento organizacional? Y esto nos va a permitir también de cierta manera conocer un poco mejor cómo se desarrolla ese ejercicio que busca alcanzar el comportamiento organizacional y cómo comúnmente es objeto de estudio de los individuos y el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones. En primer lugar, debemos entender que el comportamiento organizacional estudia los actos y las actitudes de los individuos dentro de una empresa, pero no todo tipo de actos ni de actitudes. Tres formas de comportamiento prenden las alarmas dentro de una organización. El primero, la productividad, también el ausentismo y por último la rotación de puestos. Cuando los aspectos en términos de productividad, los resultados en términos de productividad no se están consiguiendo, puede ser una alerta temprana sobre problemas de comportamiento de un individuo dentro de una organización. Si un individuo estaba consiguiendo resultados óptimos hasta un determinado momento, puede ser que a partir de ese momento hay algún elemento que está generando alguna afectación a que ese individuo no consiga los resultados que con anterioridad sí estaba logrando. Puede ser causante de aspectos como el clima laboral, como las interrelaciones que establecen ese individuo para con sus compañeros. Segundo, el ausentismo. El ausentismo ya es un elemento mucho más significativo. Si una persona constantemente se ausenta de su puesto de trabajo es porque representa algún tipo de inconveniente ya más notorio, ya más representativo en su desarrollo de actividades. Y por último, la rotación de los puestos de trabajo. Si hay una alta rotación de puestos de trabajo dentro de la compañía, ya representa una problemática realmente significativa dentro del desarrollo de funciones organizacionales. Como mencioné hace un momento, para una organización es sumamente importante tener un número bajo de rotación de personal porque simplemente es información que la empresa está perdiendo y que está ofreciendo al mercado para diferentes actores como por ejemplo competidores. ¿Qué disciplinas entonces complementan el comportamiento organizacional? En primer lugar, la psicología, que es la ciencia que pretende medir, explicar y a veces cambiar la conducta de los seres humanos y de algunos animales. De cierta manera, se busca con la psicología entender el comportamiento que tiene un individuo. De esa manera nos va a permitir de manera individual diseñar estrategias que permitan mutar el comportamiento que tiene ese individuo dentro de un entorno particular. En segundo lugar encontramos la sociología, que estudia a la gente en su relación con los semejantes. De cierta manera, los sociólogos son quienes han hecho el mayor aporte al comportamiento organizacional porque nos permite entonces identificar cómo es las características o la relación que establece una persona con sus semejantes en un entorno organizacional, en un entorno empresarial. En tercer lugar encontramos la psicología social, que es una ramificación de la psicología en la cual busca entender el comportamiento y la mutación de un individuo dentro de un entorno social. Y por último encontramos la antropología, que es el estudio de las sociedades de los seres humanos en el contexto de sus actividades. De cierta manera, todas estas herramientas nos van a permitir a nosotros desarrollar esas estrategias que nos permiten optimizar el comportamiento de un individuo dentro de una empresa, medir qué funciones está desarrollando, identificar su comportamiento y desarrollar e implementar estrategias que permitan optimizar esos resultados de la organización a partir de aumentar el compromiso que tienen esas personas para con la consecución de esos resultados organizacionales. Bien, mis estimados estudiosos, recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo estaré allí atento a responder todas sus inquietudes. Si existe algún inconveniente, alguna duda sobre las temáticas trabajadas, por favor no duden en escribirme. Muchas gracias a todos por la atención y recuerden el próximo día, lunes 9 de noviembre,
tendremos como máximo a las 8 de la mañana en punto la presentación de esa primera actividad evaluable del curso. Por favor, todos muy atentos a la presentación de su entrega y nuevamente si tienen alguna duda, por favor escríbanme al correo electrónico. Muchas gracias por la atención y nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.